Y para entender un poco más sobre estos temas, tengo a un experto, a un especialista en la línea telefónica. Le agradezco y le aprecio además, auditorio, por el uso horario. Él se encuentra en Tijuana. Allá son las 5 de la mañana. Acá en el centro son las 7:37 de la mañana. Yo le agradezco al doctor Rafael Velázquez Flores. Ha estudiado Relaciones Internacionales por la UNAM, doctor en Estudios Internacionales también por la Universidad de Miami. Le doy los buenos días, doctor. Bienvenido a este informativo. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su espacio. Doctor, primeros comentarios, primer análisis de bote pronto de lo que se ha dado recientemente en este tema entre México y Estados Unidos, por favor. Pero es importante entender que el estilo de Donald Trump es amenazar a la contraparte para mejorar su posición negociadora. Es decir, primero espanta al gobierno de México para que México ceda en las pretensiones que tiene Donald Trump. Ya lo ha hecho en el pasado. Hay que recordar que el gobierno de López Obrador cedió ante las pretensiones de Donald Trump. Por ejemplo, mandamos la Guardia Nacional a la frontera sur para detener las caravanas. También México aceptó ser tercer país seguro para la migración. Entonces, lo que está haciendo ahorita Donald Trump es exactamente lo mismo, presionar al gobierno de México con estas amenazas para que la nueva administración de Claudia Sheinbaum pues ceda ante sus pretensiones muy concretas, que son pues detener la migración y controlar el tráfico de fentanilo, ¿no? Que eso es ahorita uno de los graves problemas en Estados Unidos. Hay alrededor de 100,000 muertes anuales por consumo de fentanilo y pues es una de las principales preocupaciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que entender la lógica de Estados Unidos y tampoco era lo oportuno apresurarse, ¿no? Porque Donald Trump todavía ni siquiera es presidente, ¿no? Lo de la carta me pareció el contenido acertado, sin embargo, era todavía muy pronto. Creo que la llamada telefónica fue más eficaz. El único problema es que cada quien está dando su propia versión. Donald Trump dijo textualmente que México cerrará la frontera para evitar el cruce de migrantes irregulares, pero Claudia Sheinbaum dijo que no vamos a cerrar la frontera, que vamos a tender puentes entre las dos naciones. Es importante también entender que cada quien le está hablando a su público. O sea, Donald Trump está hablando a los ciudadanos estadounidenses que buscan medidas más restrictivas contra la migración porque la consideran una amenaza a sus empleos, una amenaza a su cultura, inclusive una amenaza a su seguridad. Pero también Claudia Sheinbaum está hablando a la base de apoyo popular que tiene en México para no quedar mal con ellos, para hacerles ver que está defendiendo la soberanía ante Estados Unidos, ¿no? Obviamente no vamos a saber el contenido exacto de la llamada telefónica, pero lo más lógico es que se hayan puesto de acuerdo en qué van a hacer cada gobierno para avanzar en sus propios intereses. Claro. Oiga, doctor, sí, eso me queda muy claro. Trump cerrar la frontera que comparte Estados Unidos y México, del lado norteamericano. Y da a entender Trump en sus mensajes que México va a cerrar frontera en la frontera sur, que es de donde vienen estos migrantes. Yo le pregunto, doctor, en el fondo, ¿Donald Trump tendrá la razón el asunto del fentanilo, el asunto de más migrantes? O sea, como próximo presidente de su país, pues está preocupado porque lo de las caravanas es una crisis que, si bien es cierto, no se han presentado en los meses recientes, el año pasado, antepasado, antes incluso pues de la pandemia, recordemos, pues era la nota, ¿no? Caravanas y cientos, miles de centroamericanos que circulaban por toda la República Mexicana y se encontraban con un tapón allá en Tijuana, allá en la frontera norte, y un gran problema para migración México, ¿no? En el fondo, ¿no tendrá razón Trump? Bueno, inclusive el mismo gobierno de México ha aceptado que Estados Unidos tiene todo el derecho de aplicar medidas migratorias o medidas para contener este problema que tienen de adicción del fentanilo, ¿no? Pero cuando es un problema que tiene una naturaleza binacional, como en este caso la migración y el fentanilo, las medidas más efectivas son
ponerse de acuerdo de manera bilateral en qué va a hacer cada parte para poder enfrentar este reto, ¿no? Por ejemplo, en política exterior, una buena estrategia es que México negocie con Estados Unidos un esquema de cooperación bilateral, pero que Estados Unidos ofrezca algo también, ¿no? O sea, no solamente ceder todo lo que Estados Unidos quiere, porque, por ejemplo, también Claudia Sheinbaum tiene razón cuando dice que nosotros ponemos los muertos, que aquí hay violencia en el país por el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es no hacer amenazas, sino ponerse de acuerdo a ambos gobiernos, plantear los propios intereses y ver de qué forma, de manera mutua, se pueden arreglar las cosas, ¿no? Entonces, pues ambos gobiernos tienen razón en lo que están planteando, ¿no? Muy bien. Doctor, seguramente pues ese será el inicio de lo que vendrá en lo futuro de esta relación México-Estados Unidos, pero hay otro frente abierto. Ayer lo comentábamos con otra experta también. Está el mercado de China y está el asunto de Canadá incluso. Partidos opositores al gobierno actual han ya fijado postura de que sí van a renegociar este tema comercial, pero ya suenan más voces cada vez de dejar fuera de este pacto, de esta negociación, al mercado mexicano. Sí, eso sería bastante preocupante para la economía mexicana, que estuviéramos fuera del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, porque eso afecta la creación de empleos, eso afecta el crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay que recordar que en México el 65-70% del Producto Interno Bruto depende del comercio exterior. Eso hace muchos años no pasaba así, pero desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio en 1992, pues el comercio exterior ha tenido un componente muy importante para el crecimiento económico del país. Efectivamente existe este riesgo, esta amenaza por parte de Estados Unidos y de Canadá de sacar a México del proceso de integración por el vínculo comercial que tenemos con China, ¿no? Porque la principal preocupación es que el mercado mexicano se inunde de productos chinos que puedan pasar al mercado de Estados Unidos y de Canadá prácticamente de forma libre, y eso pues genera una competencia muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que México tiene que hacer en este caso, pues tiene que tomar decisiones en función de sus intereses geográficos, económicos, que son pues una integración más fuerte con América del Norte, ¿no? Entonces, tiene que poner límites y regulaciones al comercio de productos chinos que están entrando aquí al país, ¿no? Por ejemplo, no me preocupa mucho el tema de la inversión de China, porque en los últimos años ha disminuido, gracias también a la presión de Estados Unidos. También, por ejemplo, en el TEMEC hay una cláusula que le prohíbe a México firmar un tratado de libre comercio con una economía no abierta. Esa fue una dedicatoria totalmente directa a China. Entonces, aquí tenemos un problema de que pues México está frente a dos actores económicos que son relevantes para la economía de México. Por un lado Estados Unidos, junto con Canadá, y por otro lado China, ¿no? Pero pues a final de cuentas México tiene que optar por la opción que le dé mayores ventajas económicas, y desde mi punto de vista a México le conviene más fortalecer su integración con América del Norte y limitar el comercio y las inversiones chinas, ¿no? Porque eso está afectando las posibilidades de fortalecer la región de América del Norte, que es donde México está ubicado y donde más le conviene concentrarse. Muy bien. Doctor Rafael Velázquez Flores, muchísimas gracias de verdad por hacer posible esta entrevista el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, que tenga buen día. Oliva Noticias.